¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión de Palabras Más, Palabras Menos. Un podcast donde analizamos al poder, a la política y a la comunicación en México. En esta segunda edición vamos a analizar diferentes sucesos de la política mexicana y de diferentes aspectos que giran alrededor de ella. En Palabras Más, Palabras Menos, pues vamos a focalizar precisamente en este primer segmento a abordar la reciente gira de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por los estados del norte del país. Vamos a hablar precisamente de los sucesos que ocurrieron en esta gira. En una siguiente sección, pues hablaremos precisamente de los diferentes elementos que ocurrieron alrededor de las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. También en otra parte vamos a echar mitote, sí, esta sección que tanto ha gustado, sobre las recientes declaraciones que hiciera la jefa de gobierno de la Ciudad de México por la campaña que acaba de dar precisamente a conocer para repavimentar las diferentes avenidas de la capital del país. Y por supuesto, en esta segunda edición hemos creado unas nuevas secciones. Vamos a hablar de la lotería de Palabras Más, Palabras Menos, la lotería mexicana de la política. Y también inauguramos la sección justamente dedicada a el soundtrack de la política de la semana. Y por supuesto, cerraremos este espacio hablando de la borrada de la semana. Esto es Palabras Más, Palabras Menos. Comenzamos. Bueno, como ya lo adelantamos en nuestra introducción, en esta primera sección de Palabras Más, Palabras Menos, vamos a abordar el caso justamente de la reciente gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por los estados del norte del país, en donde básicamente fue una gira donde se le celebró a la presidenta. Se le celebró en Durango, se le celebró en Nuevo León, por supuesto en Coahuila. Tres estados que son, por supuesto, fronterizos, pero que una característica que tienen es que son estados gobernados por la oposición. Dos de ellos, por supuesto, de políticos de extracción priista y uno de ellos de extracción de MC. Y lo interesante de este caso fueron las palabras que dijeran algunos de estos gobernantes al momento de recibir o durante su intervención, justamente cuando ya estaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más interesante de este caso, me voy a centrar básicamente a hablar de el caso de los gobernantes priistas. Estoy hablando de Manolo Jiménez y por supuesto de Esteban Villegas. Manolo Jiménez, recordemos, es gobernador del estado de Coahuila y Esteban Villegas es gobernador del estado de Durango. Los dos precisamente son gobernantes extraídos de las filas del PRI, y lo interesante del caso es que vienen de las filas del PRI que ya son básicamente de esta nueva generación, una nueva generación que viene de la derrota de la elección 2018, y también es una nueva generación que viene encabezada por una dirigencia nacional del PRI, nada más y nada menos encabezada por Alito Moreno. Lo interesante del caso no es básicamente los halagos o los dichos, sino que básicamente la comunicación que transmiten estos personajes pues va en contra de la comunicación institucional que emitiera precisamente su dirigente nacional, Alito Moreno. Recordemos que en semanas previas a estos actos, pues Alito Moreno se ha caracterizado por traer un discurso confrontativo en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Cuarta Transformación, el movimiento de la 4T, pero también va de la mano de proponer que el PRI es, digamos, la única oposición que le está haciendo frente, digamos, a los diferentes embates que esté realizando precisamente Morena desde que llegó al poder para desarticular, según Alito Moreno, la democracia en nuestro país.
Esto ha llevado pues básicamente a Alito Moreno a dar una suerte de gira, no por la República Mexicana, sino por diferentes países que integran América. La más reciente es su visita que realizara justamente a los Estados Unidos, donde pidiera la intervención de los efectivos de militares al país, porque desde su concepción, pues México está precisamente gobernado por un narcogobierno. Por lo tanto, era necesario o es necesaria la intervención de lo que es el aparato de seguridad de los Estados Unidos. Y también recientemente Alito Moreno realizó una visita a Perú, donde también ahí respalda al gobierno de Perú, de la actual mandataria, porque precisamente en días previos este gobierno consideró a Claudia Sheinbaum, a la presidenta Claudia Sheinbaum, una persona no grata para el país. Esto derivado al apoyo que recibiera el ex presidente de Perú por parte de Claudia Sheinbaum y por supuesto Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, en ese sentido, al ver que hubo apoyo hacia este personaje, pues el gobierno de Perú decidió determinar a Claudia Sheinbaum una persona no grata. Ante ello, pues Alito Moreno fue a este lugar y desde este lugar pues nuevamente hizo uso de la palabra, criticó, cuestionó al gobierno de Claudia Sheinbaum y por supuesto de la 4T, y a lo largo de estos días pues Alito Moreno ha llenado los diferentes reflectores de medios de comunicación y por supuesto redes sociodigitales, porque su discurso ha venido justamente a la ofensiva, atacando, criticando y cuestionando. Y lo realmente novedoso o interesante de esto es que dentro del prismo, pues ahora vemos dos PRIs completamente distintos, porque los dos gobernantes del estado de Coahuila y por supuesto de Durango, pues vienen y reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum pues con los brazos abiertos. Unos de ellos reconocen las cualidades de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y otros pues se consideran inclusive claudistas, en el sentido de que se consideran un aliado del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto nos deja ver pues una contradicción al interior justamente del PRI. Por una parte tenemos un PRI que cuestiona, critica, que inclusive se pelea con el movimiento de la 4T. No olvidemos la confrontación que tuviera Alito Moreno con el expresidente de la Cámara, de la mesa directiva en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Y por supuesto, por otra parte, tenemos a un PRI que busca generar una cierta cercanía, simpatía y acuerdos con el gobierno de Claudia Sheinbaum y el movimiento de la 4T. En este sentido vemos dos priismos que se están confrontando, pero aquí lo interesante también es por qué los gobernantes de estas dos entidades deciden recibir de esta forma a Claudia Sheinbaum. Muchos, y entre ellos yo me sumo, que posiblemente estos dos gobernantes se han dado cuenta que no es necesario una confrontación directa con el movimiento de la 4T, la embestida precisamente de la 4T, y lo mejor es llevar, digamos, una suerte de amistad y de cercanía para evitar confrontaciones y con ellos evitar ser penalizados, ya sea económicamente en el presupuesto federal, pero también para ser castigados, digamos, comunicativamente. Recordemos que en el pasado los diferentes gobernadores, no solamente del PRI, sino del PAN y de algunos otros partidos, que confrontaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no la llevaron nada bien, les fue muy mal. Tuvieron muchos problemas en todos los ámbitos, tanto en lo comunicativo, con la recepción de la opinión pública, como también en lo económico. Y muchos otros que decidieron llevar la fiesta en paz, como se dice tradicionalmente, pues obtuvieron ciertas ventajas al concluir su mandato. Recordemos que muchos de los embajadores de México en diferentes partes del mundo, pues son exgobernadores. En ese sentido, vemos a un prismo confrontativo, pero también esto nos deja la carta abierta para pensar, ¿acaso el prismo está derrotado? ¿Acaso el prismo ya está en la antesala de su desaparición? Y por esto
estos gobernantes prefieren sumarse al movimiento de la 4T y por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum, o francamente no hay una clara línea en el priismo para saber hacia dónde van. En ese sentido, palabras más, palabras menos, vemos a un priismo dividido y, voy a decirlo así, también vemos un priismo moralmente derrotado. Bueno, ya de regreso en esta segunda sección, la cual pues estamos inaugurando y por supuesto con bombo y platillo, hoy hablaremos justamente, en palabras más, de nuestra lotería política. Esta lotería política pues básicamente lo que va a arrojar es al personaje justamente de la lotería, pero que más se asemeja a los hechos y por supuesto a los dichos de nuestros gobernantes. En esta primera cápsula de la lotería política de palabras más, palabras menos, vamos a hablar del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien hace unos días básicamente reconoció en un acto público pues que todas las personas en Sinaloa quieren la paz. Reconoce públicamente que Sinaloa atraviesa una crisis política tremenda y también reconoce pues la valentía de aquellos ciudadanos que salieron a manifestarse justamente en las calles derivado de la alta violencia que vive el estado de Sinaloa. Ante ello, Rubén Rocha Moya, sin lugar a dudas, se lleva el personaje de El Cotorro. El Cotorro, ¿por qué? Porque solamente dice, hace, pero no hace nada. Dice, pero no hace nada. Y en ese sentido, Rubén Rocha Moya es nuestro personaje, por supuesto, de la semana en palabras más, palabras menos, en la lotería política. El Cotorro. Bueno, ya de regreso en esta tercera sección de palabras más, palabras menos, pues vamos a echar mitote. Y justamente vamos a centrarnos a los dichos y hechos, hay que decirlo así, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien, tras los escándalos precisamente derivados de sus declaraciones y por supuesto las protestas que se dieron en el Maratón de la Ciudad de México a raíz de la caída de uno de los atletas paralímpicos que participaron, pues no le quedó de otra que a la jefa de gobierno anunciar básicamente un programa exprofeso dedicado a la pavimentación de las calles y principales avenidas de la Ciudad de México. Pero en ese sentido, más que yo se los diga, vamos a escucharlo. Vamos a arrancar, en cuanto cese un poco la temporada de lluvias, un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias. Todas las vialidades primarias miden 1,100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026, 250 kilómetros. Hagan de cuenta que es un poco más de la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro, con una inversión de 2,250 millones de pesos. Hemos adquirido también 361 camiones y maquinarias para la pavimentación. Estamos preparados. Bueno, como ya escuchamos a Clara Brugada, pues bueno, vemos aquí varias cosas que son dignas de analizar. En primer lugar, se ve en un tono, la comunicación verbal pues es sumamente exagerada al momento de presentar esta nueva campaña para la pavimentación de las diferentes arterias viales de la Ciudad de México. Creo que ahí sus asesores cometen algunos errores al momento de mostrar tanta efusión y por supuesto alegría por parte de Clara Brugada. Esto puede ser en llegado momento mal tomado por los diferentes habitantes de la Ciudad de México que todos los días a partir justamente de la temporada de lluvias hemos y estamos padeciendo de los diferentes baches de la Ciudad de México. En ese sentido, el tono y la alegría por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México es equivocado. Otra es que básicamente da muchos datos, da muchos elementos que francamente pues en el imaginario colectivo de las personas pues se pierden. No nos quedamos más que con la idea de que se va a iniciar con una campaña, pero los demás datos se pierden. Por lo tanto,
En ese sentido, la estrategia de dar muchos datos es un error por parte de Clara Brugada. Otro elemento que debemos analizar es la intención. ¿Por qué hacerlo ahora y no hacerlo antes? Si sabíamos que la temporada de lluvias pues ocurre en los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, ¿por qué no iniciar una campaña preventiva? ¿Por qué no empezar, digamos, a subsanar las diferentes arterias de la Ciudad de México? Y en ese sentido, ¿por qué esperarnos a que ocurra diferentes debacles a raíz de las lluvias? En todos los sentidos, la campaña no tiene ni pies ni cabeza al momento de transmitirla. Y si a eso sumamos básicamente que Clara Brugada promete que no va a haber baches, recordemos que esta no es la primera vez que ocurre. Antes del maratón de la Ciudad de México, también Clara Brugada y diferentes integrantes de su gabinete anunciaron el famoso bachetón, el cual iba a eliminar definitivamente los diferentes baches que son parte, digamos, ya de la cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México. En ese sentido, pues mi estimada Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nuevamente sus asesores se equivocan. Bueno, ya de regreso en esta cuarta sección de Palabras Más, Palabras Menos, que también, hay que decirlo así, estamos estrenando esta sección, y es el soundtrack político de la semana. Y sin lugar a dudas, el soundtrack político ya tiene a su personaje y por supuesto tenemos la canción. Está dedicada nada más y nada menos que al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el cual en sus diferentes discursos dice que el PRI está más fuerte que nunca, que existe una unión y que están poniéndose de acuerdo para derrotar justamente a Morena en las siguientes elecciones. Sin embargo, todo lo demás dice lo contrario. Por ello, sin lugar a dudas, a Alito Moreno le dedicamos esta pieza interpretada nada más y nada menos que por Emmanuel, que se Bueno, y ya vamos cerrando nuestra segunda emisión de este podcast Palabras Más, Palabras Menos. Y como cada emisión, pues tenemos nuestro cierre magnífico con la sección dedicada a la burrada de la semana. Esta burrada de la semana, pues bueno, se distingue de las diferentes que hemos visto a lo largo de esta emisión. Esta va, sin lugar a dudas, acorde a los principios justamente de la burrada de la semana. Y se la dedicamos totalmente a la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, que en una entrevista justamente con Javier Risco, pues se queja básicamente del recorte y por supuesto de la austeridad republicana en la Suprema Corte. Pero mejor escuchemos a Loretta Ortiz. O sea, eso de que no trabajamos los ministros de la Corte, desquitamos, que nos rebajaron nuestro sueldo, nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte. ¿Injusta? ¿Injusta? Pues yo la acepté, por eso participé en esta, pero yo creo que sí, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos, sí deberíamos de estar por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones, que la verdad, o si nos ven, porque los criterios, o sea, hay un principio general, ¿no? A trabajo igual, igual salario. Bueno, llego ahorita a la situación, yo lo estaba platicando ahorita, mi secretaria particular en tabulador gana 110,000 pesos, 110,000. En cambio, su servidora, yo voy a ganar 137,000 pesos. O sea, no es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte. Bueno, pues ya escuchamos a la ministra Loretta Ortiz quejándose básicamente del recorte que tuviera en la Suprema Corte a raíz de esta nueva etapa
esta nueva etapa que se está viviendo en la Suprema Corte de la Justicia. Se queja básicamente de tener un sueldo de más o menos 137,000 pesos. Nada despreciable para muchas familias mexicanas o para muchos mexicanos, pero ella considera que es injusto y por supuesto que no está de acuerdo. De hecho, hace una comparativa en el sentido de que ella se queja porque su asistente personal pues gana ahí en el tabulador precisamente de la Suprema Corte 110,000 pesos y se queja porque considera injusto que ella, teniendo más atribuciones y por supuesto también más compromisos y responsabilidades, pues ella solamente gane 137,000 pesos. Esto contrasta básicamente con el discurso de la austeridad republicana y por supuesto con algo más importante, que es los motivos por los cuales se hizo la reforma en materia judicial, que recordemos, Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta reforma también va acorde a ahorrar ingresos a la federación y no tener una Suprema Corte de Justicia gozando de lujos. En ese sentido, la burrada de la semana, sin lugar a dudas, se la lleva la ministra Loretta Ortiz, quien contradice los principios de la Cuarta Transformación y por supuesto de esta nueva era de la Corte. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia en este segunda emisión del podcast Palabras Más, Palabras Menos. Yo soy Luis Ángel Hurtado, encargado justamente de la elección de este espacio. Los invitamos a seguirnos en futuras emisiones, a que le den like, compartir este video entre sus contactos, a comentarlo y también a suscribirse a este canal. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.